ampliamente utilizados en la insuficiencia en los pacientes con cardiopatías. Tienen su principal efecto, principal, pues lo realizan en la nefrona. Ahí vamos a encontrar que en distintos puntos, en distintos lugares de la nefrona, tenemos también diferentes grupos de diuréticos. Tenemos a los diuréticos de ASA, lógicamente en el ASA ascendente de Henle, reabsorbiendo más sodio para inhibiendo la reabsorción de sodio y agua para poder producir diuresis. Las tiacidas, casi con un efecto muy parecido, pero sin embargo se realiza a otro nivel, se realiza en el túbulo contorneado distal. Y tenemos también diuréticos en el túbulo colector, como son los diuréticos ahorradores de potasio, desde la minorida, tertereno, espironolactona y epinolactona, haciendo su efecto a ese nivel. Y tenemos otro grupo de diuréticos al final, casi del túbulo colector, que son los diuréticos de agua. Y tenemos también diuréticos que tienen efecto en otras zonas del ASA de Henle y también en el túbulo contorneado proximal. Pero los que vamos a ver van a ser estos que están en los ciclos. Estos son los diuréticos de ASA. La furosemida es el principal de ellos. Hay también la furosemida y la bumetanida, pero el más utilizado es la furosemida. Tiene presentación tanto vía oral como intravenosa. Sus dosis van desde dosis muy pequeñas hasta dosis muy alta, pueden llegar a los 2 gramos de dosis, tanto vía oral como vía intravenosa. Produce diuresis muy rápidamente, dependiendo la vía, puede producir diuresis en 10 minutos, 15 minutos, producir diuresis. Y tiene una diuresis máxima que se produce a 1 hora y media de tomado del medicamento o iniciado el medicamento, y la duración de su efecto es de 4, 5, 6 horas máximo de duración del efecto. Y son de excreción renal, se eliminan por vía renal. Esto es importante recordar porque no solamente mejoran la diuresis o acentúan la diuresis, sino puede también ser nefrotóxico estos medicamentos. Los diuréticos también lesionan la función renal, ¿sí? Así que hay que usarlos con mucho cuidado y en las indicaciones que cada uno tiene. Estas son las tiacidas, ahí no se ve muy bien, pero la tiacida que más se utiliza es la hidroclorotiacida. La hidroclorotiacida es una de las más utilizadas, es la más utilizada, y la otra es la clortalidona. Sin embargo, la hidroclorotiacida tiene 2 indicaciones y por eso es la más utilizada. Se utiliza como antihipertensivo y se utiliza en insuficiencia cardíaca. Como antihipertensivo, la dosis son dosis bajas, entre 12.5 y 25 miligramos por día. Esa es la dosis antihipertensiva. Y en la dosis por insuficiencia cardíaca llega hasta los 100 miligramos. La hidroclorotiacida. ¿Es el más importante? ¿Notamos solo eso? Sí, esa es la más importante. Ponen solamente esa. Y esa sí hay que conocer la dosis. Normalmente yo no les pregunto dosis de medicamentos en los exámenes, no pregunto dosis. Así que no tiene caso que se memoricen o pierdan tiempo
memorizándose la dosis. Porque cuando uno habla de dosis, pues no hay otra más que memorizar. No hay forma, no hay otra forma. Pero yo no pido dosis. Hay algunas excepciones. Cuando yo les digo, apréndanse esta dosis, es porque la voy a preguntar en el examen, ¿sí? Y la dosis de las tiacidas, sí, la dosis de la furosemida, no. La dosis de la tiacida, sí. ¿Cuál es la dosis? ¿Por qué? Ahí está la dosis. 12.5 a 25 miligramos al día como antihipertensivo, y puede ser de 25 a 100 miligramos al día para insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿Importar el peso? ¿perdón? ¿Importar el peso? No, sin importar el peso. No hay por peso. ¿Solamente esa tiacida o todas? Solamente esa, porque es la más usada, la que más hay en el mercado, la que más van a ver. ¿Por qué no le pregunto dosis de otros medicamentos? Porque a diferencia de cuando yo estudié, que pues teníamos que andar con un libro así grande, una farmacopea grande para todos lados para buscar la dosis, y era poco práctico. Ahora tenemos dosis a la mano, ¿no? Tienen aplicaciones que pueden bajar, instalar en su celular, que les va a dar la dosis de prácticamente todos los medicamentos, o pueden consultar vía internet las dosis de los medicamentos que tienen dudas. Así que realmente no es mucha utilidad aprenderse la dosis ahora. A medida que ustedes van haciendo su práctica y van utilizando medicamentos muy frecuente, solitos se van a aprender la dosis, ¿sí? La van a saber la dosis sola porque lo utilizan con frecuencia y ya se lo aprenden, ¿sí? También se van a aprender las presentaciones. Vienen 20 miligramos, vienen 40 miligramos, vienen 60 miligramos, se van a aprender las presentaciones. Pero ahorita no es necesario que lo hagan, ¿sí? Es necesario que sepan qué cosa es, a qué grupo pertenece, la hidroclorotiazida. El paciente, le voy a poner, está tomando hidroclorotiazida. Ustedes saben que debe estar, que es un diurético tiacídico. ¿Ok? ¿Sí? Lo está tomando como antihipertensivo a 50 miligramos día. Ustedes tendrán que saber que es una dosis excesiva. ¿Sí? Ok, entonces solamente la hidroclorotiazida. Y estos son los fármacos ahorradores de potasio, ya los conocen ustedes, se los presenté en la clase anterior. Amiloída, tremtereno, spironolactona y eplerenona son los medicamentos. Aquí no hay que aprenderse dosis tampoco, ¿sí? Si ustedes recuerdan este gráfico, va a ser muy fácil poder llegar a las conclusiones o sacar respuestas buenas en el examen. Este gráfico es sumamente importante en el tema de diuréticos. Aquí tenemos los tres grupos que estamos viendo. Arriba los diuréticos de asa, luego las tiacidas y luego los ahorradores de potasio. Y están divididos en dos grupos. El primer grupo se llama diuréticos de alto techo. Ahí solamente están los diuréticos de asa. ¿Qué quiere decir diuréticos de alto techo? Si ustedes se fijan en la línea que lleva hacia esos diuréticos, si se dan cuenta ustedes, a más dosis, ¿qué sucede? Mayor eficacia. Eso significa de alto techo. Más dosis, más eficacia. Esto quiere decir que si yo utilizo furosemida, que es el principal diurético o el diurético de asa más utilizado, si yo utilizo 40 miligramos, obtengo una respuesta de diuresis. Si yo utilizo 80 miligramos, mi respuesta va a ser mayor. La respuesta del paciente orinando va a ser más agua, ¿no? más orina. Y si yo le doy 160, va a ser mucho más, ¿sí? Esto se llama alto techo. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes ahí en los cuadros están las indicaciones. Por lo tanto, por ser de alto techo, es utilizado principalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca grave,
pacientes descompensados, pacientes que están muy congestionados, pacientes que están en edema agudo de pulmón, pacientes que están en shock cardiogénico. Voy a utilizar los diuréticos de alto techo, ¿sí? Porque le doy 40 miligramos y voy a obtener, no es suficiente, necesito más diuresis, puedo duplicar la dosis y obtener más diuresis, sin aumentar mucho mi pérdida de sodio, ¿sí? Sin aumentar mucho, la pérdida de sodio permanece prácticamente igual. ¿Qué es lo que sí va a perder este grupo? Va a perder potasio, ¿sí? Este grupo sí pierde potasio y a más dosis pierde más potasio y puede producir hipocalemia. Si tengo, por ejemplo, oliguria o anuria, puedo forzar al riñón con dosis altas para que orine, ¿sí? Puedo forzar al riñón y sé que me va a responder. Luego tenemos los de bajo techo. Se llaman de bajo techo porque este grupo, si yo utilizo una dosis baja, obtengo un buen resultado diurético. Pero si duplico la dosis, ¿qué sucede? No varía, ¿sí? Su efecto no varía. Por eso es que ustedes ven que la dosis antihipertensiva es a dosis baja, hasta 25 miligramos al día máximo, ¿sí? 25 miligramos al día máximo. ¿Por qué? Porque esa es la dosis antihipertensiva y se utilizan en hipertensión estos diuréticos, las diacidas, se utilizan en hipertensión. ¿Por qué? Porque si yo sigo aumentando la dosis, ¿aumenta mi efecto antihipertensivo? No aumenta. Y la dosis máxima que pude llegar a utilizarse, que es la de 100 miligramos, solamente se deja cuando tengo que tener un efecto diurético importante en insuficiencia cardíaca, pero leve. No me sirve para la grave, porque la potencia diurética no es comparable con los diuréticos de ácido. Dentro de ese grupo de bajo techo también están los ahorradores de potasio. Tienen el mismo efecto. Son diuréticos de bajo techo. Voy a utilizar solamente a una dosis y no puedo moverme de esa dosis porque por más que me mueva, no voy a obtener mayor resultado. Este es el otro grupo llamado diuréticos de agua o acuaréticos. Está un medicamento, un grupo de medicamentos que se llama Bactans. Estos inhiben a la vasopresina. La vasopresina es una hormona, ¿no es cierto? Llamada hormona antidiurética. Y si yo la bloqueo, ¿qué pasa? ¿Sí? En esto se basa el uso. Yo no los utilizo, pero se los presento. ¿Sí? Yo no los utilizo, nunca los he utilizado. Es más, no sé si aquí en México se consiguen o no, pero son de desarrollo reciente, ¿sí? Están apareciendo en la literatura. Ahí están los acuaréticos, ¿sí? Bloquean la vasopresina. Ok, efectos secundarios del uso de diuréticos. Muy atentos entonces aquí. Efectos secundarios del uso de diuréticos. Hay algunos efectos secundarios que requieren el retiro del diurético, o sea, suspender el diurético. ¿Cuándo? Cuando el paciente tiene una alteración importante en los niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque los diuréticos elevan la glucosa. Por eso es que dijimos que la combinación, especialmente de la tiazida con beta-bloqueador, debe hacerse con dosis baja de tiazida. De lo contrario, predisponemos a la persona a hacer hiperglucemia o debutar con diabetes, ¿no? Entonces, alteración de la tolerancia a la glucosa.
altera los niveles de glucosa, muy importante, pues hay que descontinuar el diurético. Gota. Una crisis de gota en el paciente que está tomando diurético requiere suspender el medicamento, ¿sí? Porque el diurético eleva los niveles de ácido úrico. Impotencia, también, ¿no? También si el paciente, y ahí me ha tocado ya tener pacientes que les he iniciado dosis, aunque sea baja de diuréticos, especialmente tiazidas, y a la semana viene la esposa a gritarme al consultorio. Y enojadísima, ¿no? Así que, pues, mejor suspenderlo antes que el pobre hombre pierda a la esposa, ¿no? Entonces, también náuseas, vértigos y cefalea es en el paciente que está tomando diurético y presenta náuseas, vértigos, cefalea, es mejor suspender y revisar a ver qué está pasando. ¿Por qué? Porque los diuréticos modifican la química sanguínea. Ya dije que producen hiperglucemia, ¿sí? Eleva las cifras de glucosa, pueden producir hipocalemia o hipopotasemia, ¿sí? Si estoy dando solamente ahorradores de potasio, puedo tener hiperpotasemia. Puede ser hipocalemia o hipercalemia, cualquiera de los dos, pero principalmente producen hipocalemia porque los diuréticos de ACE y los tiazídicos son los más utilizados. También produce hiperuricemia, ya lo mencionamos, por eso la crisis de gota que pueden tener los pacientes. Altera los niveles de urea y creatinina, con lo cual el paciente puede tener náusea y vómito, ¿sí? Por los niveles altos de urea. Y altera también el perfil de lípidos. Puede aumentar el colesterol total, puede aumentar los triglicéridos y puede también reducir los niveles de colesterol HDL. Entonces va a alterar el perfil de lípidos. Por lo tanto, entonces, un paciente que toma diuréticos en forma crónica, deberíamos hacer un seguimiento con algunos exámenes de sangre. ¿Qué le pedirían? Perfil de lípidos. Perfil de lípidos, ¿qué más? Creatinina, depuración de creatinina. Ok, urea, creatinina, ácido úrico, ¿no es cierto? Química sanguínea. Química sanguínea, incluyendo glucosa. ¿Qué más? La orina. Ok, un examen de orina, muy bien. ¿Qué más? Electrolitos séricos, ¿no es cierto? Entonces esos exámenes son básicos en el seguimiento de un paciente que está tomando diuréticos. Tienen que ser monitoreados por lo menos una vez al año con estos exámenes, ¿sí? No hay que esperar a que tenga síntomas para suspenderlos. Tenemos que adelantar. El paciente toma diurético en forma crónica, química sanguínea, podemos pedir biometría hemática, electrolitos séricos, perfil de lípidos, examen completo de orina, ¿sí? Y entonces pues hacer un seguimiento para adelantarnos a lo que podría suceder. Cuando usamos diuréticos podemos caer en la resistencia también a los diuréticos. A veces utilizamos tanto diurético en exceso o lo combinamos en forma inadecuada y entonces producimos resistencia a los diuréticos. Esta resistencia se produce por algunas causas bien identificadas. Primero, por un exceso de diuresis. Este exceso de diuresis causa baja perfusión a nivel renal. Otro efecto es la insuficiencia cardíaca grave. La insuficiencia cardíaca grave puede mantener a ese riñón hipoperfundido. También el uso de antiinflamatorios no esteroideos que se contraponen al efecto diurético. Es un uso de dosis importantes de
inflamatorios, o frecuente o crónica, se va a interponer al efecto diurético. Esto va a ocasionar lo siguiente, esto va a ocasionar una respuesta, un flujo sanguíneo renal disminuido, y al tener un flujo sanguíneo renal disminuido vamos a tener una respuesta de renina. La renina va a empezar a fabricarse, va a fabricarse angiotensina 2, ¿sí? Y va a fabricarse también aldosterona para llevar más flujo al riñón. Es una reacción fisiológica normal. Entonces, este efecto de aldosterona va a ir directo a las células del túbulo colector, donde hace acción la aldosterona, ¿no? Y ya dijimos la clase pasada que la aldosterona y la angiotensina 2 producen crecimiento celular, hipertrofia celular. Estas células del túbulo colector sobreestimuladas por aldosterona se van a hipertrofiar. Su efecto para retener potasio y su efecto para retener sodio y agua se van a multiplicar, van a aumentar mucho. Entonces van a contraponerse al efecto diurético que estamos esperando, ¿sí? Esto es resistencia a los diuréticos. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo identificar la resistencia a los diuréticos? Tenemos que, si nosotros sospechamos que el paciente tiene resistencia, primero hay que sospecharlo, ¿no? ¿Cuándo sospechar? Cuando tenemos un paciente utilizando diuréticos y el paciente dice, no estoy orinando como habitualmente orinaba. Mi flujo de orina o el volumen de orina ha disminuido. O tenemos un paciente que queremos compensarlo, está algo descompensado, le aumentamos la dosis de diurético o le agregamos un diurético y a la semana viene el paciente a control y dice, no estoy orinando más, estoy orinando igual. Entonces algo está pasando. Entonces hay que sentarse a analizar qué es lo que sucede. Primero puede ser que el paciente está tomando 2 diuréticos de la misma familia. Está tomando furosemida y bumetanida. Mala indicación. O está tomando 2 tiazidas. O está tomando 2 ahorradores de potasio. Cosa que no debe suceder. No se deben dar 2 diuréticos de la misma familia. No se debe dar. Otra puede ser que estamos dando un diurético cuando ya tenemos una filtración glomerular comprometida. O sea, tenemos un riñón hipoperfundido, como es en el caso de la insuficiencia cardíaca, y aún así queremos darle diurético, ese paciente no va a responder. No va a responder. Porque va a haber renina produciéndose y vamos a tener una respuesta no favorable. Excesiva dosis. De repente hemos ido a dosis que no están bien y entonces esa dosis excesiva está causando una resistencia porque hemos depletado de volumen el intravascular y hay una respuesta de renina ante esa situación. Pacientes con bajo gasto, pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, muchas veces hay que primero mejorar la perfusión renal antes que el riñón responda a los diuréticos. El uso de antiinflamatorios no esteroideos en combinación con diuréticos. A veces el paciente pues, le duele algo, le duele la rodilla, le duele la columna, son pacientes de edad grande, mayores, y entonces están tomando antiinflamatorios y eso contrarresta el efecto diurético. Si identificamos alguna de estas causas, hay que corregir. ¿Y qué se puede decir? Por ejemplo, en ese caso de que estuvieran mezclando el diurético con el aire, por dolor que tengan, ¿qué se podría hacer? Hay que quitar el AINES y reemplazar el AINES con un
o con un analgésico que no sea antiinflamatorio. Sí. Puedes utilizar uno derivado de un opiáceo, que controle el dolor, pero que no sea, porque ello va a restar el efecto diurético. ¿Sí? Entonces, ¿cómo deberíamos actuar? Primero, corregir el problema, si es que hemos identificado la causa, ¿no? Y luego llevar a lo que se llama un bloqueo secuencial de la nefrona. Quiere decir esto, que suspendemos los diuréticos adicionales y solamente empezamos con un diurético de asa. Empezamos con un diurético de asa, voy a ponerlo acá para que se entienda mejor. Empezamos con un diurético de asa a dosis no muy alta, una dosis intermedia, ¿sí? Y esperamos a ver si hay respuesta. Si no hay respuesta, le agregamos un diurético tiacídico que hace efecto a otro nivel de la nefrona. Y si aún con eso no logramos el efecto que queremos, le ponemos un ahorrador de potasio. Normalmente ya cuando hacemos el bloqueo secuencial de la nefrona, ya empezamos a tener la diuresis que requerimos, ¿sí? Cuando tenemos la sospecha de que hay resistencia a los diuréticos. A mí me tocó hace poco un paciente que tenía resistencia a los diuréticos. Tenía, en un mes, subió de 110 kilos que pesaba, subió a 160 kilos. Pero todo era agua. Tenía 50 kilos de agua. Porque tuvo una descompensación, o al parecer tuvo un episodio de insuficiencia cardíaca por una infección viral, una miocarditis. Y entonces había visitado a 2 médicos ya y estaba tomando furosemida a dosis altas. Y no orinaba más de lo que, y no bajaba de peso. Bajó 10 kilos. Cuando yo lo vi, pesaba 160, 150 kilos. Y había bajado apenas 10 kilos de agua. Y ya llevaba más de 4 meses tratando de sacar, y se veía pues el edema, ¿no? En miembros inferiores, se veía el edema en el ascitis, se veía el edema en la cara, todo estaba en la nasarca prácticamente. Dificultad respiratoria, tenía disnea. Entonces lo que hicimos fue reducir los diuréticos a la mitad, los diuréticos de asa, y añadirle una tiacina. A la semana vino y ya había bajado 10 kilos en una semana. Lo que lo había hecho en 4 meses, lo había bajado en una semana. Y en la segunda semana que vino, se estacionó, no bajó más, bajó 1 o 2 kilos. Entonces le añadimos un ahorrador de potasio. Y con eso regresó al mes y había bajado los 50 kilos. Había llegado a los 110 kilos. Eso funciona, lo que dice la literatura. Solamente hay que sospecharlo. Pero se hace dependiente del fármaco ahora, o sea. ¿Perdón? Se hace dependiente. No, una vez que se obtiene el resultado, se le quita y se reduce a dosis mínima, se deja uno solo. Ya no le sigue dando más. ¿Usted le dio un ahorrador de potasio y cuál otro? Los 3, la secuencia. ¿Los 3? El diurético, el necesidad y la otra. Con los ¿Y 3 al final puntos. con cuál lo dejó? Con el diurético de asa. Se suspendieron los demás y nomás se dejó con dosis mínima de diurético de asa. ¿Sí? Y hasta la fecha sigue bien. ¿Sí? Lógicamente, durante ese lapso, cada 2 semanas se hacía exámenes, ¿no? Potasio, ¿sí? Ácido úrico, creatinina, ¿sí? Porque pues había la posibilidad de tener efecto nefrotóxico o alteración de los electrolitos. Y vamos a terminar las siguientes 2 láminas, terminamos. Entonces, los diuréticos de asa indicados para disminuir los síntomas en pacientes con insuficiencia cardíaca. Estamos hablando exclusivamente de los diuréticos de asa.
Pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca, los diuréticos de asa son los mejor indicados. Solo la espironolactona, por su efecto antagonista de la aldosterona, ha demostrado disminuir mortalidad en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya lo hemos visto en la clase pasada. ¿Sí? ¿Por qué se utiliza? Esto siempre ha sido pregunta de examen y casi siempre la responden mal. ¿Por qué se utiliza la espironolactona o la eplerenona, siendo diuréticos ahorradores de potasio? ¿Por qué se utiliza en insuficiencia cardíaca? Porque disminuye la mortalidad de los pacientes. Esa es la respuesta correcta. No por su efecto diurético, no, es porque reduce la mortalidad. Se los estoy diciendo y se los estoy repitiendo y seguro que la van a sacar mal. Recuerden lo que les digo. A ver. Los diuréticos de asa son muy efectivos para disminuir la congestión pulmonar, ¿sí? La congestión de líquido, especialmente en la descompensación aguda, y son diuréticos porque son diuréticos de alto techo. Las tiazidas, cuando se comparan con las tiazidas, estas son de bajo techo y son útiles para insuficiencia cardíaca leve, ¿sí? Y contraindicados con otros diuréticos para mantener estable y combinados, con otros diuréticos cuando se requiera para mantener estable la insuficiencia cardíaca, como el caso que les conté, ¿no? Realizando un bloqueo secuencial de la nefrona cuando tengamos sospecha de resistencia a los diuréticos. Finalmente, hablando exclusivamente de las tiazidas, que les dije que había que recordar la dosis, ¿no? ¿Por qué? Porque las tiazidas son las mejor estudiadas, son los diuréticos mejor estudiados en el tratamiento de la hipertensión. Son incluso de primera línea, o sea, están en la primera línea de elección en pacientes con hipertensión arterial. Sus efectos secundarios son potencialmente significativos, ¿sí? Gota, diabetes, impotencia, nefrotoxicidad, son potencialmente importantes y serios cuando se da a dosis altas. Las tiazidas tienen mayor beneficio en los siguientes grupos de hipertensos: pacientes de edad avanzada, pacientes de raza negra y pacientes obesos. En estos tres grupos tenemos mejor respuesta, más beneficio al uso de tiazidas, hablando de hipertensión. Se pueden dar incluso como monoterapia, o sea, como único medicamento, pacientes hipertensos de riesgo bajo, no complicados. Y la hipopotasemia sigue siendo también una de las complicaciones frecuentes del tratamiento con este diurético. En hipertensión, normalmente para evitar la hipopotasemia la podemos combinar con inhibidores de la ECA o con ARA2. Recuerdan ustedes que los inhibidores de la ECA y los ARA2 tienden a elevar los niveles de potasio, ¿sí? Bueno, cuando los combinamos, cuando usamos esa combinación de tiazidas con estos medicamentos, pues ese efecto prácticamente se pierde, se anula y es más seguro, ¿sí? Entonces las tiazidas, para evitar de que pierdan potasio, se les puede combinar con estos dos grupos, con cualquiera de estos grupos. Ya hay presentaciones en el mercado, muchas presentaciones en el mercado que vienen combinados. Lo que no se debe hacer en hipertensión, en el tratamiento hipertensivo, es combinar una tiazida con un ahorrador de potasio. Eso no debe suceder. No debe suceder, porque potencia el efecto. Solamente debe suceder cuando quiero más efecto diurético, no cuando quiero más efecto antihipertensivo. O decir, bueno, voy a utilizar tiazida
Y para que no me pierda potasio, voy a añadirle un ahorrador de potasio. No, eso no se debe dar en la práctica, ¿sí? En ningún caso. La combinación solo se permite cuando quiero un bloqueo secuencial de los nefrones, cuando quiero más efecto diurético en el paciente, pero no para que me evite la hipocalemia. Para evitar la hipocalemia tenemos tanto medidas en la dieta del paciente para evitar la disminución de potasio. Podemos decirle que coma un plátano al día o que se coma una naranja al día. Tiene suficiente cantidad de potasio para reemplazar el potasio que se está perdiendo. Es una indicación importante en los pacientes que utilizan diuréticos que pierden potasio, como son los diuréticos de asa y las tiazinas. Hay que decirle al paciente un plátano, coma una naranja, ¿sí? Para evitar la hipopotasia. ¿Hay? Sí. Ahí está. Muy bien. Lo demás lo leen en el próximo. Bueno, ¿me lo pasas ahorita?